Cristóbal Colón, admirado por todos como pionero, descubridor del Nuevo Mundo. A pesar de su fama, Colón guardó celosamente un secreto, su identidad. ¿Pudo haber sido un corsario en su juventud? ¿Un rebelde enemigo del reino? ¿Incluso un judío que se ocultaba por temor a la Inquisición? Hay muchas lagunas en la vida de Colón y efectivamente parece que él quiso que fuera así. ¿Cuál era su verdadero origen? ¿Era italiano o español? ¿De ascendencia noble o plebeya? Colón se llevó a la tumba el secreto de su verdadera identidad. Pero ahora, un equipo de científicos ha exhumado sus restos para desentrañar la verdad. Si nosotros podemos obtener ADN de calidad de estos huesos, podremos saber quién era realmente Cristóbal Colón. Han realizado un descubrimiento sorprendente, el descarnamiento. El descarnamiento podía suponer muchas cosas, desde quitar la cabeza, cortar los brazos y las piernas. ¿Podrán las técnicas más avanzadas esclarecer quién fue el verdadero Colón? ¿Y cuáles fueron los secretos que se llevó a la tumba? ...1476... a 10 kilómetros de la costa de Portugal... se libra una feroz batalla. 5 naves mercantes genovesas están siendo atacadas por una pequeña flota de corsarios. Un joven llamado Cristóbal Colón está atrapado en medio del fuego. Según nos cuentan los libros de historia, es miembro de la tripulación que defiende una de las naves genovesas. Pero la nave se incendia y Colón tiene que saltar por la borda para salvar la vida. De acuerdo con este relato, nadó 2 leguas hasta llegar a la costa, lo que es aproximadamente 14 kilómetros. Sin duda, esto debió ser una gran proeza. La historia más aceptada dice que este fue un momento clave en la vida de Colón. Creyó que se había salvado porque Dios lo había elegido para descubrir un nuevo mundo. Pero la biografía que se atribuye a su hijo Hernando cuenta una historia muy distinta. Colón luchaba como corsario en el bando contrario al de los reyes, que después financiarían su expedición. Al lanzarse al agua, habría escapado de un pasado terrible para iniciar una nueva vida con otra identidad. Pero esta es solo una de las muchas y controvertidas teorías sobre el pasado oculto del descubridor. Algunos afirman que fue judío y que tuvo que ocultar su identidad para escapar de la Inquisición. Otros dicen que mantuvo en secreto sus raíces para evitar el estigma de un origen bastardo. La teoría más aceptada hasta ahora cuenta que Colón procedía de una humilde familia de tejedores de Génova. Pero el profesor Charles Merrill, especialista colombino, cree que los libros de historia pueden estar equivocados. Pudo haber un Cristóbal Colón en Génova, pero no fue el mismo hombre que descubrió América. Merrill ha emprendido una investigación propia para descubrir lo que realmente ocultaba Colón. En la Catedral de Sevilla, un acontecimiento extraordinario podría dar a la teoría de Merrill un apoyo científico. Un equipo de investigadores ha conseguido un permiso especial para exhumar los restos de Cristóbal Colón y someterlos a una serie de pruebas. A la cabeza del equipo está el profesor José Antonio Lorente. Confía en que los análisis de ADN revelen muchos de los secretos de la vida y muerte de Colón. Especialistas en antropología forense, análisis lingüísticos y en el estudio del perfil psicológico, tratarán de desvelar los orígenes del más célebre explorador de la historia. Los huesos de Colón regresan a América para ser analizados con nuevas técnicas de identificación de ADN, desarrolladas tras los atentados del 11 de septiembre.
¿Podrá la investigación del profesor Charles Merrill y el equipo científico descubrir la verdad sobre el hombre que conocemos como Cristóbal Colón? La Catedral de Sevilla. Un acontecimiento extraordinario está teniendo lugar. Después de 2 años de complejas gestiones, el equipo de la Universidad de Granada ha conseguido finalmente permiso para examinar los restos de Cristóbal Colón. El profesor Marcial Castro entrega con sumo cuidado una antigua llave. Es la llave que permitirá abrir la tumba que contiene sus restos. Anunciada Colón de Carvajal, descendiente directa del descubridor, es testigo de excepción de este acontecimiento histórico. Se siente intrigada por el misterio que envuelve a su famoso antepasado. Quizá este sea el punto de partida que permita resolver el enigma. El análisis científico y el estudio de los restos de Cristóbal Colón es importante porque hay hechos que rodean su vida que no están claros. Pero los expertos desconocen todavía si la urna mortuoria puede contener restos útiles para la investigación. Después de 5 siglos, ¿quedarán todavía restos de Colón? Los últimos restos del gran explorador. Ahora son solo fragmentos de huesos y cenizas. Cuando abrí la caja supe que iba a ser muy difícil porque había unos fragmentos muy pequeños. Sin embargo, hay que tratar de obtener ADN para saber la verdad sobre un personaje tan importante como Cristóbal Colón. Hoy en día, a Colón se le considera uno de los italianos más célebres. Según la teoría genovista, Colón en sus primeros años fue un sencillo tejedor de la ciudad de Génova. Un humilde soñador que albergaba la esperanza de navegar hasta los confines de la tierra y que convenció a la corte española para financiar su empresa. Colón zarpó desde España rumbo al oeste en busca de una nueva ruta hacia la India y en su lugar encontró el Nuevo Mundo. Sin embargo, Charles Merrill ha estudiado esta tesis durante décadas y considera que puede haber errores en esa teoría histórica. Los libros de historia de todo el mundo y de todas las épocas afirman que Colón era genovés. Pero en ese tiempo no existían todavía registros de nacimiento en su juventud o infancia. Así que la falta de pruebas documentales no impidió que los historiadores repitieran lo poco que se sabía. Y el mismo descubridor lo puso aún más difícil. Durante su vida, Colón nunca le dio a nadie detalles de su infancia, ni siquiera a su hijo. De modo que cuán apta fue su persona, tanto menos conocido y cierto quiso que fuese su origen y su patria. Había una intención de ocultar un pasado, porque si no, no tendría sentido ese silencio o esas verdades a medias. ¿Pero qué escondía? Colón solo habló una vez de su origen. De Génova salí y en ella nací. Pero el documento es una copia de un original perdido hace tiempo y del que se duda que sea auténtico. En un documento de mayorazgo que se presentó en un pleito un siglo después, se leen esas palabras del almirante y quizá esas precisamente sea el origen de la teoría genovista. Otros documentos que podrían revelar las claves de su identidad se perdieron. Durante siglos, sus descendientes estuvieron envueltos en largos pleitos familiares para reclamar sus títulos y sus rentas perpetuas en el Nuevo Mundo. Como resultado, algunos documentos fueron falsificados o destruidos, y las pruebas originales desaparecieron. Sin documentos, el origen de Colón estuvo rodeado de controversias.
Posteriormente, en los siglos XIX y XX, el gobierno italiano y la ciudad de Génova presentaron más de 70 documentos proclamando que había nacido allí. Se consideraron pruebas convincentes y hasta el día de hoy se acepta como un hecho. Generalmente se piensa que Colón era genovés y es la tesis más admitida hoy, porque lo dijo él en una ocasión, en un documento que no es autógrafo, y porque lo decían sus contemporáneos. Hasta el siglo XIX nadie dudó de la genovesidad de Colón. Charles Merrill ha viajado a Génova para cuestionar la teoría más generalizada, según la cual Colón nació aquí. Ha venido a conocer la casa donde se dice que creció el descubridor. Hacia 1450 en esta humilde casa vivieron Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. Y muchos expertos afirman que Colón era su hijo. Colón procedía de una familia media genovesa, era el mayor de 5 hermanos, 4 varones y una hembra, y era una familia modesta, y no sabemos realmente dónde estudió. Lo más lógico es pensar que fue tejedor, o quizá que ayudó a su padre en una tienda de quesos que tuvo durante una época, antes de empezar a navegar por el Mediterráneo como marinero o como ayudante en una casa comercial. Según la teoría más aceptada, Colón tenía algo más de 20 años cuando dejó su profesión de tejedor en el negocio familiar por la vida en el mar. Se enroló como tripulante de un barco mercante genovés y abandonó Italia definitivamente. Cuatro años más tarde, en 1476, tomó parte en la batalla naval que cambiaría su vida para siempre. Fue arrastrado por el mar hacia la costa portuguesa donde, según la tradición, aquel hijo de un humilde tejedor pasaría a ser un hombre predestinado. Se convertiría en el célebre navegante y descubridor Cristóbal Colón. Pero Charles Merrill cree que el hijo de Domenico y Susana puede ser un Cristóbal erróneo. El hombre que conocemos como el descubridor de América no tenía muchas de las características del Cristóforo Colombo de los documentos genoveses. Pudo haber existido un Cristóforo Colombo en Génova, pero no fue el mismo hombre que descubrió América. Los acontecimientos en la Catedral de Sevilla tal vez contribuyan a demostrar la tesis de Merrill. Bajo estrictas medidas de seguridad, los restos de Cristóbal Colón son transportados anónimamente a los laboratorios de la Universidad de Granada. Los resultados de estas investigaciones serán tan controvertidos que las pruebas se realizarán bajo el mayor secreto. Es posible que el análisis del ADN nos dé un resultado diferente. Eso sería realmente impresionante. El Cabildo de la Catedral permite a los científicos solo 6 días para analizar los huesos. Después, los restos de Colón deberán ser devueltos a su tumba. ¿Qué secretos van a revelar estos huesos? Cristóbal Colón se llevó un oscuro secreto a la tumba: su verdadera identidad. 5 siglos después es un misterio que la ciencia quizá pueda resolver. Los restos de Colón han llegado a un laboratorio de la Universidad de Granada. Aquí serán sometidos a complejos análisis mediante 2 métodos científicos muy distintos. José Antonio Lorente, especialista en análisis de ADN, examinará el código genético de los restos de Colón. El profesor Miguel Botella es experto en antropología forense. El análisis antropológico podría revelar información crucial sobre la edad de Colón en el momento de su muerte. El trabajo de los científicos puede cambiar la historia que conocemos.
tal vez Colón no fue italiano de Génova y podría llegar a mostrar un pasado muy distinto, un asunto crucial para sus descendientes. Si los resultados prueban que Cristóbal Colón no era italiano, tendríamos que reescribir muchas cosas sobre su vida. Charles Merrill está en Génova. Quiere examinar en el Museo Naval un documento crucial que, según los expertos, demuestra que Colón era genovés. Escrito por el descubridor, el documento ha sido tradicionalmente interpretado de esta forma. Aunque mi cuerpo esté aquí, mi corazón está en Génova. Pero el examen minucioso de Merrill nos muestra que la carta nunca menciona explícitamente a Génova. Hay una frase en la que dice, aunque mi cuerpo esté aquí, mi corazón está allá. Algunas veces se ha traducido como, aunque mi cuerpo esté aquí, mi corazón está con vosotros en Génova, pero no es lo que realmente dice. Para Merrill, este es el primer indicio de que puede haber errores en el origen genovés de Colón. Además, hay otro aspecto de su vida que no encaja con la teoría tradicional: su edad. Según la historia convencional, Colón dejó Génova y comenzó a navegar alrededor de los 20 años. Pero el propio Colón parece contradecir este dato en sus escritos. Desde muy temprana edad, entré en la mar navegando. Charles Merrill cree que el marinero genovés es un Cristóbal Colón erróneo, ya que el hijo veinteañero del tejedor comenzó su vida en el mar demasiado tarde para poder haber sido realmente el descubridor. Contaba con una gran experiencia marítima que debió de tener desde su infancia. Sin embargo, el Cristóbal Colón de Génova no navegó hasta que tuvo al menos 20 años. Incluso su descendiente duda de que Colón fuera realmente hijo de un humilde tejedor genovés. Hay una gran cantidad de información que nos lleva a creerlo. Sin embargo, hay datos y circunstancias que no encajan bien en el rompecabezas. El matrimonio de Colón plantea un problema añadido respecto a la tesis de su origen genovés. En 1478 se casó con Felipa Muñiz, una dama noble de Portugal. Felipa pertenecía a una familia noble portuguesa. Su padre fue gobernador de Porto Santo. ¿Cómo pudo alguien de origen humilde casarse con una mujer noble? He consultado con especialistas de historia social de Portugal y ellos me indican que ese tipo de matrimonios es imposible. Si Felipa no podía casarse con alguien que no fuera de su misma clase social, es posible que Colón perteneciera a una familia noble. Charles Merrill va acumulando argumentos que acreditan que Colón no fue hijo de un tejedor. Si su teoría es correcta, entonces, ¿quién fue Cristóbal Colón? Es una cuestión que los científicos de la Universidad de Granada tal vez puedan resolver. El antropólogo forense Miguel Botella ya ha iniciado el examen de los restos de Colón. Los huesos son tan escasos que debe examinar cada fragmento con minuciosidad. Y ya ha encontrado algo sorprendente. Un pequeño corte en uno de los fragmentos. Solo se conserva un fragmento de la rama ascendente de la mandíbula y en ella aparece una clara marca de corte realizado con un cuchillo que correspondería a eso que está bien tipificado como marca de descarnamiento. Al profesor Botella, esto le sugiere que el cuerpo de Colón fue sometido a una sobrecogedora práctica mortuoria, el descarnamiento. El descarnamiento podía suponer muchas cosas, desde extraer los restos de las cavidades del cuerpo y del cráneo hasta una verdadera carnicería. Puede conllevar en primer lugar el quitar la cabeza, cortar los brazos y las piernas, extraer los músculos, los tendones y los ligamentos. Era una tarea ardua.
Deshacerse de los tejidos para dejar solo los huesos era una práctica de higiene utilizada en cuerpos que debían ser transportados a grandes distancias. Colón murió en Valladolid en 1506. Su deseo fue ser enterrado en La Española, hoy República Dominicana, a donde llegó después de un largo periplo. Bajo un absoluto secreto, su nuera, la esposa de su hijo Diego, organizó el traslado. De noche, el ataúd camuflado fue celosamente embarcado en una nave con destino a Santo Domingo. Tanto misterio se debía a que los marineros de la época eran supersticiosos y temían viajar con los muertos. En parte, el gran temor era que el muerto pudiera regresar. Tras ese tipo de supersticiones, a menudo podemos encontrar una explicación lógica. Si uno se encuentra encerrado en una pequeña nave medieval durante un largo viaje, tendría miedo de contagiarse. Los restos de Colón volvieron a España después de más de 3 siglos, pero algunos creen que sus huesos siguen aún en la República Dominicana. El hallazgo del profesor Botella es la primera pista de si estos pueden ser realmente los restos de Colón, ya que el descarnamiento solo se practicaba en personas prominentes, y Colón ciertamente lo era cuando murió. El descarnamiento era algo específicamente asociado con los nobles y los reyes. Esta es la primera pista que los huesos han revelado. El equipo de científicos comienza a perfilar la verdadera identidad de Colón. El profesor José Antonio Lorente, especialista en ADN, elige unos fragmentos de los restos que se cree corresponden a Cristóbal Colón para comenzar el proceso de extracción del ADN. En un medio estéril, el científico e investigador Carlos Álvarez limpia el ADN externo del primer fragmento. Este proceso destruye los huesos. Comienza a triturar este valioso fragmento convirtiéndolo en polvo. En el laboratorio, cuando se obtiene una muestra de hueso y se tritura para analizarla, sabemos que se destruye para siempre y eso crea una tensión y una emoción grande alrededor del análisis. Pero los científicos primero necesitan probar que estos son realmente los restos de Colón. Deben comparar este ADN con el de un pariente cercano al descubridor. Para establecer el vínculo genético, el equipo ha exhumado los restos de 2 parientes de Colón, su hermano Diego y su hijo Hernando. Hernando fue el primer biógrafo de su padre. Merrill busca en sus escritos alguna pista sobre la vida de Colón. Pero incluso Hernando admite que su padre mantuvo su origen en secreto. De modo que cuán apta fue su persona y adornada de todo aquello que convenía para tan gran hecho, tanto menos conocido y cierto quiso que fuese su origen y su patria. Hernando incluso viajó a Italia para investigar el origen de su padre, pero nunca encontró allí un solo pariente. Según la biografía de Hernando, tras la muerte de su esposa, Colón se trasladó a Castilla. Y aquí comienza la historia conocida por todos. El desconocido aventurero llega a la corte de los reyes católicos como un hombre reinventado. Es educado, versado en astronomía y cartografía, y poseedor de una inmensa ambición. Pero, ¿por qué les ocultaría a todos su procedencia? Merrill le ha pedido al doctor Harold Burstein, experto en el trazado de perfiles psicológicos, que indague cuáles fueron los motivos por los que Colón encubrió su identidad. Para que alguien oculte su identidad, debe estar motivado por el miedo. Miedo de algo, o por sentirse avergonzado de algo, o motivado por el deseo de algo que quiere conseguir.
Los expertos creen que el ambicioso descubridor intentaba ocultar la vergüenza de sus modestos orígenes. Quizá Colón procedía de una familia humilde y en el ambiente en el que él quería moverse, en España, en Castilla, no le interesaba que se supieran esos orígenes. Pero el doctor Bernstein cree que todo esto es poco probable por una razón esencial. Colón no ocultó a su familia. Mantuvo cerca a sus hermanos a lo largo de su vida. Si hubiera pertenecido a una familia genovesa pobre y quisiera simplemente olvidarlo, es más probable que no hubiera querido tener cerca a sus hermanos cuando adquirió poder. Normalmente, en esas circunstancias, se va dejando atrás a las personas que se considera de clase inferior. En 1492 zarpó hacia lo desconocido en el primero de los 4 viajes que realizó a América, y sus 2 hermanos le acompañaron en viajes posteriores. Si Colón no fue un tejedor pobre de Génova, ¿dónde creció? Charles Merrill está en Barcelona. Ha venido para investigar una teoría sumamente controvertida, según la cual Colón no era italiano sino español, y más concretamente catalán. Cataluña en el siglo XV formaba parte del Reino de Aragón. Se reúne con el investigador Francesc Albardaner, miembro del Centro de Estudios Colombinos, una institución dedicada a probar que Colón era catalán. Y Merrill piensa que quizá tengan razón. Juntos visitan una casa que fue propiedad de una familia noble de Barcelona, los Colom. Según la teoría catalana, Colón perteneció a esta familia. La familia Colom de Barcelona era una potente familia de patricios, banqueros, comerciantes que mandaban sus naves por todo el Mediterráneo. Por lo tanto, Colom, dentro de esta familia, pertenecía a una saga de marineros y navegantes. Algunos de sus biógrafos le llamaron Colom. La forma originaria del nombre de Colón era Colom, terminada en M, que es una palabra catalana. Nunca se le llamó Colombo o Columbus en España. Como miembro de esta familia, Colón se ajusta al perfil del descubridor. Sería un hombre educado, de una saga de navegantes y nobles. Pero entonces, ¿por qué Colón ocultó su pasado? Los escritos del almirante pueden contener pistas importantes. En una carta a los reyes al final de su vida dijo algo extraordinario: que había capitaneado un barco durante la Guerra Civil Catalana contra la familia del rey Fernando, el monarca que después financiaría su viaje al Nuevo Mundo. Contando en su pasado con una guerra contra la familia a la que pertenecían Fernando e Isabel, hubiera ido en contra de sus intereses proclamar su propia identidad cuando llegó a la corte en 1484 pidiendo apoyo. La teoría catalana coincide en que Colón participó en una batalla frente a las costas de Portugal. Pero en lugar de pertenecer a la tripulación de una nave genovesa, luchaba en el bando de los corsarios. Pero hay una coincidencia extraordinaria. El almirante de los corsarios provenía de la familia Colom de Barcelona. Cristóbal Colón navegó con Guillaume de Casanova Colón porque era pariente suyo, como dice su hijo Hernando. Colón incluso parece reconocer este parentesco en uno de sus propios escritos, en el que dijo: no soy el primer almirante de mi familia. Además, no hay constancia escrita que ningún Colón italiano navegara con los mercaderes genoveses. A finales del siglo XIX, el historiador italiano Pesagno, buscando los archivos de Génova, encontró la lista de tripulantes de estas 5 naves y entre ellas no figuraba Cristóbal Colón. ¿Fue Colón realmente un corsario catalán en su juventud? Para Charles Merrill,
Hay algunas lagunas en la teoría catalana. No existe ningún registro de un Cristóbal Colón en Cataluña, pero esto podría indicar que Colón era hijo ilegítimo no reconocido. Es realmente muy difícil hacer investigaciones sobre hijos o hijas ilegítimos porque no aparecen prácticamente ningún documento. Incluso en los testamentos no aparecen porque no podían heredar nada. Si las pruebas del profesor Lorente tienen éxito, podrían demostrar si Colón y su hermano Diego eran hijos de la misma madre. Pero pudo haber ocultado una identidad aún más comprometida. ¿Fue en realidad un judío y silenció su origen por temor a la Inquisición? El secreto de la verdadera identidad de Cristóbal Colón podría por fin desvelarse. Los científicos estudian los restos del gran descubridor. Pero las primeras pruebas del ADN de los huesos de Colón no han tenido éxito. El equipo no pudo extraer una muestra pura de ADN. Los científicos deben empezar de nuevo. Trituran otro de los valiosos huesos de Colón. Pero el trabajo en los restos de su hijo Hernando es más fructífero. Han podido extraer el ADN mitocondrial, que son los genes transmitidos a través de la madre. No podrá vincular a Hernando con Colón, pero es un primer paso importante. Lorente necesita un tipo diferente de ADN para encontrar el vínculo entre el padre y el hijo, el cromosoma Y, que se transmite por línea paterna. Pero esto es como buscar una aguja en un pajar. Deben de compartir el cromosoma Y, pero el análisis de este es muy difícil. De hecho, es el reto más importante de todo el proyecto. Entretanto, Charles Merrill recurre a una ciencia totalmente distinta en busca de pruebas que apoyen la teoría catalana: el análisis de la escritura de Colón. Se ha pedido al padre Gabriel Roura, profesor de paleografía de la Universidad de Gerona, que compare la escritura de Colón con los textos catalanes del siglo XV que se guardan en sus archivos. ¿Podrán las conclusiones del padre Roura apoyar la teoría de Merrill? ¿O pudo haber una razón aún más sombría para ocultar su identidad? Merrill investiga además la teoría que sostiene que Cristóbal Colón fue judío. 1492 no fue solo el año en que Colón descubrió América. También fue el año en que Barcelona sufrió una persecución religiosa: la Inquisición. El reinado de Fernando e Isabel tuvo un lado oscuro. Toda una comunidad fue obligada por la fuerza a abandonar sus hogares: los judíos. Algunos son desterrados de la ciudad, otros son llevados a la hoguera. En Barcelona la Inquisición está en su momento álgido, y Colón lo presenció. En este momento, cuando llega Colón a Barcelona ante los reyes, se quemaban vivas a muchas personas en Cataluña. Este era un motivo importante para esconder cualquier tipo de relación con el mundo judío. ¿Escondía Colón su origen judío? La investigación de su ADN podría hallar indicios de su identidad judía. Pero hasta el momento los antiguos restos no han revelado ningún secreto. Cuando quedan ya muy pocos huesos por analizar, el profesor Lorente ha tomado una drástica decisión. En su maletín, traslada una vez más los restos de Colón al otro lado del Atlántico. Los huesos de Cristóbal Colón regresan a América. Han llegado a un laboratorio de ADN en Dallas, Texas, que cuenta con la más avanzada tecnología. Es como irreal cuando piensas que estás recibiendo unos huesos que pertenecen probablemente a Cristóbal Colón.
Es apasionante para nosotros saber que tal vez podamos obtener resultados que puedan aportar tanto a la historia. El laboratorio está especializado en una nueva técnica de análisis de ADN desarrollada para las víctimas del 11 de septiembre. El profesor Lorente tiene puesta su esperanza en este nuevo procedimiento. ¿Podrá el laboratorio de Dallas conseguir finalmente la extracción de ADN? Pero aunque lo lograra, el análisis genético no puede ayudar a Charles Merrill a probar si Colón era italiano o español. Sin embargo, Charles Merrill ha encontrado una prueba sorprendente que parece desmentir que Colón fuera genovés. El descubridor nunca escribió en italiano. Incluso las cartas a sus hermanos y a sus banqueros en Génova están escritas en castellano. Nunca le escribió a nadie en italiano. Aun cuando escribía a otros italianos o a su hermano, les escribía en español. No parece posible que hubiera olvidado totalmente su idioma, pues el Colombo de Génova al que se refieren los documentos no dejó su ciudad hasta los 20 años. Para obtener apoyo científico a su teoría, Charles Merrill recurre a una técnica utilizada en investigaciones policiales. El profesor Izaguirre es especialista en ingeniería lingüística. Utilizando una ciencia especial llamada lexicometría, su ordenador detecta errores lingüísticos en los textos de Colón. Esta técnica podría identificar las características de su lengua materna. Se busca rasgos en el escrito que puedan ser reveladores del origen de ese escrito. Aplicándolo a los textos de Colón, lo que nos ha interesado ha sido observar si las vacilaciones ortográficas, el hecho de que la misma palabra la escriba de formas distintas, se mantienen a lo largo de sus textos como una característica estable o obedecen a situaciones puntuales como pudiera ser una influencia externa. Hemos estado de acuerdo a limitarnos a todos aquellos textos que hay consenso en considerar que son autógrafos de Colón. Mientras el profesor Izaguirre realiza su análisis, el equipo científico ha llegado al final de la investigación. ¿Cuál fue el secreto que Colón intentó ocultar? ¿Fue un rebelde catalán? ¿Pudo haber sido judío? ¿O fue el hijo de un tejedor genovés? ¿Qué revelará la investigación sobre la verdadera identidad de Colón? Después de meses de investigación se han recibido ya los resultados científicos sobre los restos de Cristóbal Colón. Los análisis de ADN, de antropología forense y análisis lingüísticos están ya dispuestos para revelar los secretos del descubridor. Charles Merrill confía en que los resultados probarán su teoría, según la cual Colón no era hijo de un genovés. El antropólogo forense Miguel Botella tiene ya el primer hallazgo importante. Ha identificado la edad que tenía Diego, hermano de Colón, al morir. Los documentos de la ciudad de Génova dicen que Diego murió a los 48 años, o quizá más joven. Pero según los hallazgos del profesor Botella, Diego era mayor de lo que muestran esos documentos. En el caso de Diego, como se conservan un número suficiente de huesos, se puede decir que su edad estaría en torno a los 56 años. Pero siendo conservadores, se podría estimar entre 52 y 58 años la edad de muerte de este individuo. Los análisis de Miguel Botella indican que Colón y su hermano no podían haber pertenecido a la familia del tejedor de Génova. Si Colón no era genovés, ¿pudo ser español y más concretamente catalán? Charles Merrill está a punto de recibir los resultados del padre Roura, que nos mostrarán si la caligrafía de Colón revela su origen.
Y entonces ya estamos dentro de lo que es la posterior tipo de escritura gótica cursiva, porque por lo que hace referencia a que en Cataluña hay detalles en esta escritura, algunas abreviaturas y alguna forma de letras. Y esta forma catalana en forma de 8 es típico de aquí. Es normal, es normal. Los análisis del padre Roura indican que Colón tenía una clara influencia catalana en su forma de escribir. Pero además ha encontrado algo muy significativo. Hace la misma letra, la misma letra con H. Si según las escrituras que hemos visto, pues se deduce muy claramente que Colón tenía una educación y una cultura. La gente que tiene una cultura muy limitada, que escribe despacio, buscando las letras. Así. La evidencia aportada por el padre Roura indica que Colón provenía de una familia noble, ya que en el siglo XV la educación competía solo a las clases altas. ¿Los resultados lingüísticos apoyarán este hallazgo? Merrill ha venido a comprobar si en los estudios del profesor Izaguirre hay indicios de una lengua materna catalana. ¿Tiene ya los resultados de sus estudios? A falta de nuevas evidencias, las vacilaciones de Colón en sus textos podrían deberse a que el catalán fuera su lengua materna. ¿Y es posible saber qué tipo de catalán hablaba? Sería el catalán más oriental. Los resultados que ha obtenido el profesor Izaguirre han delimitado aún más el área geográfica de la que pudo provenir Colón, la región central de Cataluña, que incluye a Barcelona. Es una prueba extraordinaria que apunta a un catalán educado. ¿Podrán las pruebas de ADN confirmarlo? Para conocer los resultados del profesor Lorente, Anunciada Colón de Carvajal llega al laboratorio de Granada. La historiadora ha dedicado muchos años a la investigación de los restos de su antepasado. Es un momento trascendente en su vida. Se ha encontrado una secuencia corta de ADN mitocondrial en los restos que creemos que son de Cristóbal Colón, pero no es pura. No hemos podido obtener una secuencia pura de ADN mitocondrial de Cristóbal Colón y en cierto sentido estamos aquí bloqueados y detenidos hasta que podamos proseguir con análisis futuros. El hecho de que los resultados de las pruebas de ADN no hayan podido demostrar que Colón y su hermano eran hermanos nos deja en la misma situación que estábamos al principio. No hemos podido aclarar ni desechar ninguna incógnita o hipótesis, pero espero que en el futuro podamos, no muy lejano, podamos tener algún resultado satisfactorio que nos aclare alguna de las incógnitas. Sigue siendo un misterio si los restos de la Catedral de Sevilla son con seguridad los de Colón. Pero los de su hijo Hernando, de los que sí hay constancia que son sus verdaderos restos, han revelado al equipo el tipo de ADN de Colón. Lograron extraer el cromosoma Y que se transmite por vía paterna y a través de este conocer las características únicas del ADN de Colón. ¿Fue Colón judío? Aunque los resultados son preliminares, el ADN es compatible con el de una persona de raza caucasiana. El análisis de ADN de Cristóbal Colón ha indicado que era muy probablemente de raza caucasiana, pero no tenemos información suficiente para confirmar o descartar si era o no judío. Sin embargo, la investigación del profesor Lorente aún no ha terminado. Guarda los valiosos restos que quedan del esqueleto que se cree perteneció a Colón, con la esperanza de que los avances en el análisis de ADN puedan probar o desmentir en un futuro la teoría de Merrill. Pero para Charles Merrill, el resto de los hallazgos científicos han sido impresionantes. El análisis antropológico muestra indicios que niegan que Colón naciera en Génova, como comúnmente se cree. Y los estudios lingüísticos indican que pudo haber nacido en Cataluña. Las investigaciones lingüísticas han demostrado que el catalán es un firme candidato como lengua materna de Colón. Y el análisis de su escritura muestra que aprendió a escribir a una edad temprana y que provenía de una familia noble y fue un hombre culto.
Pienso que es una cuestión que no está cerrada, como han afirmado reiteradamente muchos de los historiadores ortodoxos tradicionales. Para Charles Merrill, esta es la etapa final de su investigación. Considera que ha reabierto el debate sobre el origen de Colón, ofreciendo una explicación verosímil sobre la verdadera historia del almirante. Durante más de 500 años, Cristóbal Colón ha mantenido su secreto. Merrill cree que fue un corsario catalán que luchó contra la misma monarquía que 15 años después financiaría su gesta. Quizá Colón nunca hubiera hecho su histórico viaje si no hubiera ocultado su origen. ¿Acaso hubiera querido que algún día se revelara su verdadera identidad? El lema que escribió en el libro de los privilegios, donde recopila las mercedes que recibió de los reyes, dice así: In te domine speravi, non confundar in eternum. De ti espero, Señor, que la confusión no dure eternamente. Bueno, yo aquí lo que vengo a decir no es definitivamente que Colón sea valenciano, pero lo que sí que digo es que Colón era español, seguro, absolutamente seguro, y desde luego no, lo que no era catalán. Aquí coinciden dos hechos puntuales históricos en torno al año 2003, que coinciden con una ruptura en el seno de los nacionalistas catalanes, concretamente dentro del centro colombino que existe en el propio Òmnium Cultural y el Instituto de Nueva Historia. Los historiadores tradicionales... Espera. O sea, Òmnium Cultural, esa institución que conocemos todos porque ha devenido en fabricante de insurrecciones, tiene un centro colombino. Tiene un centro colombino que ahora en este momento está muerto por inanición, porque el gobierno catalán le ha quitado todo el dinero porque no defiende en puridad que Colón sea de Barcelona. Y entonces todas las subvenciones, concretamente estos 2 últimos años, 6 millones de euros han ido a parar a quienes dicen que Colón era Joan Colón y Bertran, hijo de Francesc Colón, presidente de la Generalitat. Y es el Instituto de Nueva Historia, es ese señor de barbita blanca, cuidado, sí, que sale diciendo barbaridades en los vídeos, que Santa Teresa era catalana y todo eso. Exactamente, no solo Santa Teresa. Cervantes Hernán Cortés. Hernán Cortés era Ferran Cortés, aquí tengo la chuleta. Francisco Pizarro era Francesc Pinós, Américo Vespucio era Aymeric Despuig, Miguel de Cervantes, atención, era Miquel Sirvent, pero era catalán de Xixona, de Països Catalans. O sea, era valenciano. Era valenciano. Pero espérate, y cuando sale de la cárcel se exilia a Inglaterra con el nombre de William Shakespeare. Esa sí que es buena. Esa es fantástica. Sí. Bueno, luego tenemos a Garcilaso de la Vega, que era Garcerán Cardona, Santa Teresa era Teresa Enrique de Cardona, abadesa del monasterio de Pedralbes, Leonardo da Vinci... Todo esto es lo que sostiene no Juan García Santandreu, sino el Instituto de Nueva Historia, que usted ha visto. Nueva Historia. Es que precisamente los colombinistas tradicionales, del nacionalismo tradicional, digamos, que están dentro de Òmnium Cultural y que preside Francesc Albardaner, pues llevaban 25 años defendiendo que Colón era Joan Colón. Sí, efectivamente. Pero en un momento determinado las pruebas empiezan a apuntar hacia Valencia. Y como esta gente es más o menos rigurosa en cuanto a eso, en cuanto a lo del nacionalismo, ¿no?, pues empiezan a decir que evidentemente hay pruebas de los archivos históricos valencianos, de los archivos históricos catalanes, aparece el libro copiador, aparece el contrato de Bertomeu Colón para una sedería valenciana, aparece la Inquisición de Francisco de Bobadilla, donde se demuestra que trabajaban para un taller musulmán valenciano, sus hermanos, con lo cual todas las pruebas dirigen la investigación hacia Valencia y después de 25 años toda esta gente empieza a mirar hacia Valencia. Pero eso el nacionalismo más ultramontano no lo admite, y entonces esta gente la desdotan económicamente y todos los millones que pagamos nosotros al gobierno catalán van desviados al Instituto de Nueva Historia, que son los que dicen, las cosas que dicen. Las cosas que dicen. Las pruebas que has aducido así en esta especie de refutación del catalanismo son fundamentalmente nominales. Bertomeu Colón, ¿qué más? Bueno, son documentales. Este libro tiene el tamaño que tiene porque yo verdaderamente lo que hago es reproducir fotográficamente el libro facsímil que recuperé. Levántalo un poquito más para que lo vean los espectadores, porque si no, así se ven los facsímiles. Sí, son los textos
precisamente del libro copiador, donde aparecen las 9 cartas más famosas de Colón, en la que hace referencia en todo momento a Valencia. Es decir, Colón, que nadie había dicho que había estado en Valencia, absolutamente nadie, porque una de las cosas que dijo a sus hermanos, impuso a su familia y sobre todo a su hijo el que fue a su hijo Hernando, que fue el biógrafo oficial de él, era que no dijera en ningún momento cuál era el origen de su patria. ¿Por qué? Por una sencilla razón, entiendo yo. Aquí existen diversas razones, diversos motivos que desde Madariaga a Rumeu de Armas, Consuelo Varela, los grandes columnistas de la historia, dicen que probablemente es que en efecto era judío, era un judío converso. Y en efecto, Colón, en las 13 cartas que tiene manuscritas a sus hermanos, les saluda tradicionalmente con el saludo judío del loado sea el Señor de derecha a izquierda, y probablemente Colón fuera hijo de una conversa valenciana, de un judío y de una conversa valenciana, y que probablemente en ese entorno familiar es donde empezaría él a ver las prácticas marranas, criptojudías o judías. Marrano no es un insulto, hay que recordar que es como se llamaba a los judíos conversos. Pero oye, hombre, esto es que es muy interesante, porque el que financia el viaje, Santángel, es también un judío converso valenciano. Es valenciano, en efecto, que es además al primero que le escribe Colón, la famosa carta del descubrimiento, que se imprime por todo el mundo como la gran revelación. No se la dirige a los reyes, sus señores naturales. Colón no estaba naturalizado castellano ni aragonés. Colón era ya español, porque no existe un estatuto de naturalización castellana o aragonesa, y entonces no escribe a sus reyes naturales, escribe a su gran amigo Luis de Santángel, que era el financiero valenciano que le dio el 1.140.000 maravedises para que pudiera emprender la aventura histórica. Qué cosa más interesante. Y ahí es donde verdaderamente Colón desarrolla su vida a partir de los 14 años en el mar, trabajando para Luis de Santángel y para los empresarios de las especies. Había caído Constantinopla, se había roto la ruta de la seda, se había roto la ruta de las especies, y los especieros más importantes de entonces estaban en Sevilla y en Valencia. Y Colón trabajaba para ellos, y trabajaba para ellos probablemente en Valencia. Oye, yo me imagino que el gobierno valenciano rápidamente te habrá llamado para un ciclo de conferencias, para financiarte cosas, para... Bueno, el gobierno valenciano ya sabemos que está para todo lo contrario, absolutamente. Están muy preocupados en este momento por la liberación de los presos políticos, y me imagino que estos menesteres no les importarán lo más mínimo. ¿En manos de quién está la cultura valenciana en este momento? Está en manos de, como ha estado siempre, en manos de la Academia Valenciana de la Lengua, que es ese instrumento, el caballo de Troya, que se creó en el año 1998 en el gobierno del Partido Popular en una grave cesión de entonces el presidente Eduardo Zaplana, cuando se reunió 2 años antes en el Mas Calvo de Reus con Jordi Pujol, precisamente para provocar la creación de esta nueva academia de manos del Instituto de Estudios Catalanes. Hoy por hoy sigue siendo una de las academias mejor dotadas de todas las españolas, y cuyo único fin es que en Valencia no podamos estudiar ni en castellano ni en valenciano. Valencia se está catalanizando progresivamente desde el punto de vista político, se está separatizando además, y a todo el mundo le está importando un bledo. ¿Por qué? Una semana más estamos con ustedes para presentarles a un personaje valenciano. Hoy les voy a hablar de un valenciano poco conocido, y sin embargo muy importante. Se trata de Luis de Santángel, el sagaz mercader que propició el descubrimiento del Nuevo Mundo. Según se recoge en el Diccionario de Historia Medieval del Reino de Valencia, al morir el padre de Luis, Luis el Viejo, Luis el Joven heredó la jefatura familiar, prosiguiendo con sus variadas actividades. Además, fue receptor de las rentas del antiguo patrimonio real y continuó con el arriendo de las salinas de la Mata, participando en el comercio internacional de la sal. Se asoció con conversos destacados como Gabriel Sánchez de la Tesorería Real, que también jugaría un papel fundamental
en el descubrimiento del Nuevo Mundo, comerciando en todos los ámbitos conocidos, desde Flandes a Italia. Su amistad con el rey Fernando propició que le concediera una alcaidía de la Ceca de Valencia y el nombramiento de escribano de ración, una suerte de agente financiero de toda la hacienda aragonesa, cuyo principal cometido era prestar dinero al rey. Su descendencia judía le acarreó diversos problemas pese a su proximidad a la corona. De hecho, fue denunciado en varias ocasiones a la Inquisición. Aún así, su dedicación a los reyes hizo que Fernando e Isabel, los reyes católicos, para protegerle, le concedieran en 1407 el Estatuto de Sangre, por el que ni él ni sus descendientes podían ser llevados al tribunal del Santo Oficio, como sí que sucedió con miembros de su familia pertenecientes a la rama aragonesa. Santángel entabló una estrecha amistad con Cristóbal Colón, a quien conoció en 1486 en Córdoba. Su papel fue decisivo en 1492 cuando persuadió a la reina para que aceptara las exigencias del descubridor una vez rotas las capitulaciones de Santa Fe. En ellas, Colón pedía que se le otorgaran los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. El mercader tomó a su cargo la empresa y se ofreció a adelantar el dinero necesario. De este modo prestó de su propia fortuna, aunque con cargo a la corona, 1.140.000 maravedíes y a título personal a Fernando 6.375.000 maravedíes. También se asoció con Gabriel Sánchez, de modo que gran parte de la financiación del proyecto de Colón recayó en ambos. Así Santángel fue uno de los pocos visionarios que previó el beneficio que ese proyecto podría reportar a la corona, además de lo que suponía el descubrimiento de nuevas rutas y nuevas tierras inexploradas. El agradecimiento de Colón a la implicación en su empresa, a Santángel, se evidenció en la carta que envió al mercader narrando su gran descubrimiento. Hacia principios de abril se imprimió en Barcelona una carta en castellano dirigida al escribano de ración de la Corona de Aragón, Luis de Santángel. Unas semanas más tarde se publicó en Roma una traducción al latín bien de ese mismo documento o bien de otra carta muy similar dirigida al tesorero real Gabriel Sánchez. La versión en latín se difundió rápidamente por toda Europa, siendo reeditada varias veces y traducida en otros idiomas. Posteriormente han aparecido manuscritos de contenido similar a la carta impresa en Barcelona y en 1985 una copia quizás del siglo XVI de una carta de Colón a los Reyes Católicos fechada en marzo de 1493 y que trata del mismo tema. Estas cartas describen las islas descubiertas, en particular Cuba y la Española, y las costumbres de sus habitantes, abundando las exageraciones sobre el tamaño de las islas, su riqueza y la docilidad de los indios. Sin embargo, ofrecen pocos datos concretos sobre el viaje. Se omite, por ejemplo, la referencia a la pérdida de la nao capitana. E incluso algunos de ellos contradicen a otras fuentes, en particular al diario de a bordo. La postura tradicional sobre la autoría de las cartas impresas en 1493 es adjudicar la misma al propio Colón, quien habría promovido su publicación como una forma de proteger sus intereses. Otra teoría, en cambio, afirma que fueron escritas por el rey Fernando y Luis de Santángel, inspirándose en diversos informes enviados por Colón a los reyes a su regreso. A pesar de las dudas sobre su autoría, estas cartas tienen una gran importancia histórica porque constituyeron la única fuente sobre el primer viaje de Colón que estuvo disponible públicamente durante la vida del almirante. Por lo demás, su publicación constituyó, intencionadamente o no, una extraordinaria operación de propaganda gracias a la recién inventada imprenta. En este sentido, la consecuencia más inmediata fue que la difusión de la noticia del descubrimiento se convirtió en la más rápida y universal de todo el siglo XV y parte del XVI. Luis de Santángel falleció en el año 1498 y sus restos descansan en el Real Monasterio de la Trinidad de Valencia, como consignó en su testamento el propio Luis. Este edificio de notable importancia histórica y artística fue construido en la margen izquierda del río Turia, junto al comienzo de la calle de Alboraya,
Constituye, sin duda, el más antiguo conjunto monástico de la ciudad que conserva su uso inicial. La fundación fue realizada por la reina María de Castilla, esposa de Alfonso V el Magnánimo y regente del reino durante la larga ausencia de su marido, sobre el solar de un convento trinitario establecido en 1256 para el cuidado del hospital adjunto de San Guillermo. La reina fue sepultada en él, en un bello sarcófago de piedra, lo que convierte a esta fundación en el único panteón real enclavado en nuestras tierras. Además de los restos de Luis de Santángel, alberga también los restos de la primera mujer escritora y humanista valenciana, monja de dicho monasterio, Isabel de Villena, de la cual hablaremos en otro programa. Pues hasta la semana que viene, muchas gracias y espero que les haya gustado.